participación es muy importante para nosotros. Hola, muy buenas noches. Es un placer saludarte y darte las gracias por conectarte junto a tu familia. Soy Estefanía Andrade Espinel y estaré acompañándote en este programa Serendipia. Di lo que sientes junto a mi compañero. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Serendipia. Es para nosotros un gusto estar aquí el día de hoy compartiendo un espacio donde vamos a hablar de diferentes temas muy importantes para nosotros, especialmente temas relacionados a la salud mental, ya que nosotros creemos que estos temas de salud mental siempre deben ser abordados y no solamente desde los espacios académicos y profesionales, sino también desde los espacios dentro del hogar, con nuestros amigos, con nuestras familias y con todas las personas que podamos establecer un contacto. Es así que estamos en nuestro primer programa. Mi nombre es Adams Bermeo. Vamos a acompañarlos cada semana, los días jueves a las 21 horas, en un nuevo programa con diferentes temas. Para nosotros es muy importante su participación, así que vamos a pedir que nos acompañen. Steffi. Sí, efectivamente, Adams. A continuación vamos a presentar a nuestra entrevistada del día de hoy. Es la psicóloga Anamar Mullo. Ella es psicóloga infantil y psicorehabilitadora, es miembro del directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Crisis, Emergencias y Desastres y ha trabajado en la elaboración y coordinación de proyectos sociales con las ONGs. Bienvenida, Anamar. Muy buenas noches, damos la bienvenida a Anamar, psicóloga clínica, como ya nos presentó Steffi. Anamar, bienvenida a este espacio, a este nuevo programa Serendipia, mediante el cual vamos a poder conversar bastante en el transcurso de esta hora y sabemos que tus aportes van a ser muy importantes. Muy buenas noches y nuevamente bienvenida a este gran espacio. Muchas gracias. Buenas noches, Tefa y Adams. Gracias por la invitación. Y buenas noches a todos los que están conectados también a esta hora. Listo. Bueno, tenemos ya varias personas que están conectadas a este nuevo programa. Es para nosotros un gusto que se sigan sumando. Vamos a recordar que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Serendipia, un nuevo programa, una alternativa para abordar temas de salud mental. Como habíamos indicado ya en días anteriores, el primer tema y dada la situación, el contexto en el que estamos viviendo actualmente, llevamos ya un poco más de 5 o 6 semanas de cuarentena en virtud de este contexto de coronavirus y hemos visto que algunos elementos muy importantes se han venido abordando en cuanto a salud mental. Creo que es uno de los elementos que se ha venido trabajando mucho más fuerte desde diferentes ámbitos, no solamente desde la respuesta en cuanto a las instituciones que están brindando estas respuestas desde el sector público, sino también desde las organizaciones sociales, privadas y otros frentes que han visto cómo el tema de salud mental debe ser abordado de una forma mucho más amplia y necesaria. Es así que este primer programa hemos tratado de abordar un poco más allá. Sabemos que son varias semanas las que estamos avanzando y una de las preguntas que muchas personas nos hacían y que muchas personas hemos discutido es, bueno, ¿qué nos va a esperar después? Sabemos que se viene un retorno hacia algunas actividades y frente a ello no es menos cierto también que los cambios a nivel emocional van a experimentarse. Este primer programa abordaremos sobre cómo afrontar estos cambios emocionales una vez que retornemos a las actividades.
Ese sería, y por ahí quisiéramos empezar a abordar esta entrevista, estimada Ana Mar. Gracias, Adam. Pues sí, tú has mencionado gran parte de las cosas que empiezan a preguntarse las personas de hoy en día y es, bueno, cómo nos estamos sintiendo, sobre todo primero, cómo estamos llevando hoy en día esta situación, que es bastante diferente a lo que hemos estado acostumbrados nosotros en nuestra cotidianidad y que nos ha descolocado totalmente. Entonces, podríamos empezar diciendo que antes de ver qué son las cosas que nos van a esperar, ver también cómo estamos manejando en este momento todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, podrían personas también decir que han habido cosas más positivas, más negativas, pero depende de dónde lo estamos viendo también, ¿sí? Actualmente hay situaciones que estuvieron muy tapaditas en nuestras vidas, entregar todo antes, de no hacer un stop, que es la cultura de lo ágil, que así se conoce. No nos habíamos dado nunca ese permiso de parar, pero la vida nos dijo stop. Entonces, hasta aquí podemos llegar y la idea es que nosotros veamos cómo lo hemos estado manejando y de ahí sí ir entendiendo que las cosas que antes hacíamos se van a ir retomando, pero no va a haber una total normalidad de todo. O sea, no es que vamos a salir y el mundo va a ser como era. Entonces, lo ideal es estar preparados para ir viendo esos escenarios que van a estar. Por ejemplo, yo me atrevería a decir, los supermercados van a seguir manteniendo estas normas de cuidado y de distancia al momento de comprar, los lugares masivos también. Es importante que sepamos que la comunicación, el tema del saludo, que era lo que yo en otros lugares decía, en Ecuador saludamos con 2 o hasta con 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que las personas lean esta parte simbólica de lo que son las pautas sociales sin necesidad de que sean como antes se hacían? Entonces, son un sinnúmero de situaciones que tenemos que contemplar, porque a lo mejor, si no lo tenemos claro, podemos interpretar de otra manera y podemos sentirnos de alguna forma heridos o malinterpretar la situación. Y voy a ponerles un ejemplo. Cuando ustedes utilizan los emoticones de su celular, a veces tú mandas una manito y para una persona a lo mejor le parece mejor, para otra le parece muy bien, tu trabajo está bien hecho. Entonces, esa lectura que yo hago desde mi interpretación, yo tengo que trabajarla también para cuando yo salga y comience a socializar, de tal forma que la persona con la que me quiero comunicar entienda que lo que estoy haciendo es dándole a conocer lo que siento y no tanto dejarle que interprete de una manera aislada, ¿sí? Entonces, eso. También me gustaría empezar comentándoles qué son las emociones, ¿no? Porque a veces tenemos muchas expectativas de lo que son todo el mundo emocional, pero no tenemos tanta claridad. Entonces, cuando hablamos de las emociones, tenemos que tener claro que son sensaciones que nos van a dar a nosotros ciertas reacciones físicas y que se manifiestan en nuestro cuerpo siempre como consecuencia de algo que estamos percibiendo. Y entonces yo puedo estar triste por una mala noticia, puedo llorar por algo que no me gustó y recibí, y realmente no estaba preparado para eso, o puedo saltar de alegría por algo positivo que está ocurriendo. Entonces, son esas las manifestaciones que tienen nuestras emociones. Pero sobre todo algo que es importantísimo es reconocer que estas emociones están en nuestra vida para ayudarnos a adaptarnos mejor y son adaptativas. No puedo caer en decir, esta emoción es mala, esta es positiva y es buena. No, simplemente son adaptativas, nos están ayudando a nosotros para que podamos conocernos mejor y asimilar ciertas cosas. Hemos escuchado también muchas veces de que es posible. Sí, a ver, hay 2 cosas que quisiera resaltar sobre lo que nos estás comunicando ahora. Creo que es importante reconocer, como tú decías, estamos viviendo un proceso, una situación compleja que no la habíamos esperado, nosotros no estábamos preparados para esta situación, frente a lo cual hay algunas reacciones que se han venido presentando en las personas. Estas reacciones, ¿hasta cuándo podemos decir es normal dentro de lo que yo voy sintiendo en mi casa, en el encierro, en la convivencia con mi familia? Y lo segundo que hacía referencia es a estas emociones. Estas emociones son procesos que nos permiten adaptarnos al entorno. Hemos venido atravesando un proceso de adaptación en estas semanas. ¿Y cómo vamos nosotros a reaccionar cuando tengamos que adaptarnos a un entorno que
de cierta forma pensamos que podría ser similar al que conocíamos, pero que sabemos que van a haber algunos cambios muy importantes. Bueno, empezando por la primera pregunta, que tú me decías, ¿cuáles son estas reacciones esperables, ¿no? Después de estar tanto tiempo en la cuarentena. Mira, es muy común que las personas tengan, aparte de las 5 emociones básicas, que creo que la mayoría sí las conozcan, ¿no? Tristeza, alegría, miedo, el asco, la sorpresa. O sea, aparte de estas emociones que ya están en nuestra vida, debe haber de ley por la situación mucha incertidumbre. Y la emoción del miedo también va a estar incrementada, sobre todo porque hay el miedo a la muerte, porque va a aumentar el miedo a que yo tenga el virus o que a alguien de mi familia le pase que tenga que vivir con el virus. Entonces, precisamente estas emociones van a estar un poco más involucradas. Es frecuente que las personas tengan alterados sus ciclos del sueño, entonces no pediría tanto que se asusten, sino que reconozcan que como la luz solar no está entrando en el mismo nivel en su cuerpo, obviamente va a haber esta alteración. Vamos a tener, y esto es algo básico, la mayoría de las veces nosotros estamos expuestos a estímulos y el cuerpo humano responde a estos estímulos de 2 maneras, del sistema de los sensores, pero cuando no tenemos muchos estímulos que están en nuestra vida, nuestro cuerpo también tiene otro sistema autónomo que nos hace conocer otro tipo de sensaciones. Ahí cuando nosotros a veces nos asustamos y entramos también a la rumiación, darle vuelta a un montón de ideas y de ideas y de pensamientos catastróficos de lo que podría ocurrir. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, esto pasa mucho en personas que están en aislamiento, que ya están con un diagnóstico positivo y tienen que estar en sus habitaciones. Y como no están expuestas a muchos sonidos, ni a la luz solar, ni nada de eso, es su sistema interno comienza a enviar mayores señales. Entonces, yo escucho mis latidos del corazón más rápido. Es que a mí me están sudando las manos, que no puedo dormir, y escucho respiración y la cabeza me da vueltas con ideas. Entonces, tenemos que conocer cuáles son primero los efectos del virus en mi vida. Si es que yo lo tengo, si es que no, pues cuáles son las consecuencias realistas, ¿no? De lo que, qué posibilidad hay de que me contagie, tomando todas las medidas de precaución, ¿sí? Y qué posibilidad hay de que me muera incluso por eso, o sea, ser súper realista en ese sentido. Y obviamente, como te digo, van a haber cambios esperables en nuestra vida que están muy asociadas a las emociones y que en algún momento no los habíamos explorado antes, pero que las personas podrían entenderlas como dentro de la normalidad. Ahora, la segunda pregunta que me decías, no sé si respondo a la segunda. Ok. Por ahí, perdón, estamos con un pequeño problema de sonido. Vamos a chequearle los dispositivos. A ver, la segunda, Ana Mari, que va ligada justo con lo que comentabas al final de tu intervención, es, vamos a darnos cuenta que han sucedido algunos cambios importantes, no solamente en nuestras vidas, sino en el entorno. Y uno de estos cambios importantes, y que es una de las consultas que ya nos hacían días atrás para este programa, pero que sé que lo vamos a abordar de una forma mucho más profunda en otro programa adicional, es las pérdidas que vamos a experimentar o que hemos ya venido experimentando ahora, y de entre ellas hay algunas visibles, como son las pérdidas de nuestros seres queridos o pérdidas en patrimonio económicas, pero hay otras pérdidas que también nos vamos a dar cuenta una vez que retornemos a las actividades. ¿Cómo vamos a abordar esto y cómo vamos a manejarlo de una forma mucho más adecuada? Gracias, Ana. Sí, mira, es importante entender también que la cotidianidad en la que vivimos obviamente no va a ser la misma y, por ejemplo, en el ámbito escolar, en el entorno de los estudiantes a las clases, quizás en los primeros días no sea físico incluso. Entonces, esa sería una parte de la pérdida que va a ir muy asociado a la tristeza, la emoción de la tristeza. ¿Por qué se activa la tristeza? Porque yo tengo que aprender a asimilar mi pérdida.
Entonces, lo importante como tú dices, de ver el vínculo que tienen las adicciones con nuestras pérdidas, es entender cuándo se activa. Entonces, y también que nosotros muy difícilmente vamos a poder controlarlas. Lo que se puede hacer Ujú. es reconocerlas para que podamos tener un patrón de cómo reaccionar. Entonces, si yo ya lo viví en este último periodo, por ejemplo, en el régimen SICA, en donde las clases ya se suspendieron y tuvimos la modalidad virtual de clase, ahí empezó este tema de vivir ya parte de la pérdida de la asistencia a clases. Entonces yo tengo que establecer patrones. ¿Cómo estoy viviendo esa pérdida? La estoy negando porque a lo mejor ni me la permito, ¿ah? Pero puede ser, sí, que lo estoy asimilando, que lo estoy sacando, de alguna manera estoy ganando y tengo yo un patrón de cómo reaccionar para el nuevo año escolar. Y eso va con todo. Hay procesos un poco más delicados, como el tema del duelo que tú decías, cuando ya ha habido pérdidas de familiares, pero en sí hay otros escenarios que también nos van a vincular a vivir estas emociones. Y lo que yo considero es que este momento nos va a permitir trabajar esto para poder llegar a asimilarlo de mejor manera y poder hacer una gestión adecuada de las emociones. Ana Mar, justamente en este proceso de encontrarnos y quizás identificar las emociones que sentimos durante el proceso, cuando recién inició, cuando la vida nos dijo para y encima nos descolocó, como decías tú en esa frase, hay dos cosas. Una es el desafío que tenemos de aprender a releernos, porque como tú decías, es poder saber que no va a suceder igual y que voy a tender a, y que el saludo va a ser distinto y que quizás hay personas que tienen quizás no un diagnóstico, un tema de una crisis, sino simplemente son más sensibles a otras y sienten que las quieren más o las quieren menos por determinados tipos de trato. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para esa persona que de repente necesita un poco más de efusividad en el saludo o de repente muchas más palabras de afirmación, que invitarle quizás en este proceso a releer y a aprender otra vez a interpretar estas manifestaciones de la manito, como tú decías, porque algunos representa como, uy, no, me está diciendo como que ya, ajá, y no me está prestando la atención de vida. Entonces, ¿cuál sería el mensaje para estas personas? Y otra cosa importante es un mensaje para estas personas que ya se han conectado y que están diciendo que esa ansiedad y ese miedo cuando se convierte en peligroso, cuando pasa de miedo a ira. ¿Cómo evitar que haya esa transición? ¿Es normal o qué hacer? ¿Está claro? Bueno, ¿Sí? primero, como tú decías, es importante construir lo que yo te decía, Tefa, y para las personas que nos están escuchando, es importante empezar a construir una narrativa entre nosotros que nos permita expresar emociones de la manera en la que queremos que lo entiendan las personas, ¿ya? Entonces, ese va a ser el primer ejercicio. Entonces, yo ya estoy ahorita, y es parte de mi cotidianidad, conectarme todos los días, por ejemplo, por Zoom. Entonces, ¿cómo yo hago que las personas entiendan lo que yo estoy diciendo? Mínimo, yo a veces les pido que prendan la cámara para verles. Pero hay momentos donde también me han dicho, es que no me siento bien y por eso no quiero que me veas por la cámara. Entonces, yo estoy construyendo esa narrativa y yo digo, exacto, entonces si tú me dices, yo no te voy a pedir que te conectes. Y en una reunión de trabajo yo entiendo que tú preferirás estar con la cámara apagada. Es importante ir creando esa narrativa nueva. Ahora, ¿cuándo yo puedo identificar que mis emociones realmente me están llevando a un tema un poco más complejo, difícil de manejar? Cuando ya no solamente me estoy viendo primero yo afectada, sino que ya mi familia lo ha notado y se están sintiendo también como que les está afectando a ellos. Ese es un primer indicador, ¿sí? Ahora, la ansiedad es un trastorno de la salud mental. Las personas solemos caer mucho más fácil en esto en este momento de cuarentena, porque estamos teniendo muchas expectativas del futuro, de lo que va a pasar. Y sobre todo esas expectativas son catastróficas, no son nada buenas. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Ocuparle a mi cerebro y empezar a ponerme metas a corto y mediano plazo. Porque como en este momento yo perdí el control de lo que antes hacía afuera, ya no tengo el control de irme y coger un bus o irme a coger un taxi, de quedar en una reunión yo que sé, en una cafetería, ya no puedo, ya ese control no lo tengo. Entonces, yo necesito tener ciertas certezas y necesito trabajar sobre cosas que sí voy a poder tener el control,
Por ejemplo, si yo me propongo que mañana me levanto a tal hora o que en la tarde yo voy a darme un baño y después de eso voy a terminar de entregar cierto producto o voy a convocar a una reunión a mi familia, o sea, empezar a trabajar sobre las cosas que yo sí puedo ejercer un control. Me va a permitir a mí manejar el miedo, porque el miedo es adaptativo. A veces está súper elevado, pero va a ir cediendo. Si yo lo enfrento, reconociendo qué cosas son las que realmente me están asustando, yo puedo también establecer estas metas a corto plazo y voy haciendo que disminuya también, ¿sí? Tenemos ahí justo sobre el miedo. Bueno, y quisiera aprovechar el espacio para agradecer a todas aquellas personas que nos están siguiendo, que nos han enviado ya algunos mensajes. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Y estos son espacios que se pretenden justamente para transversalizar los temas de salud mental, aterrizar y que sean mucho más cercanos hacia la comunidad en general. Nos envían muchas felicitaciones, gracias por las felicitaciones y esperamos que con la compañía de ustedes y el apoyo de ustedes podamos continuar con este programa que efectivamente es una apuesta por la salud mental. Tenemos una pregunta que nos realiza Gabriela, nos dice, buenas noches, le saluda Gabriela, ¿qué pasa cuando mi miedo se cambia por ira al ver que la comunidad no cumple las reglas? Esa es una de las preguntas que usualmente se está preguntando mucha gente. Vamos a pasar a un nuevo proceso, vamos a ver cómo las medidas restrictivas van desapareciendo paulatinamente, sin embargo, vemos que en algunas personas las conductas no son las que nosotros como personas estaríamos esperando. ¿Cómo manejar esas emociones del miedo a la ira, como nos dice Gabriela? Listo, Gabriela. Mira, hay un ejercicio que yo siempre hago para un poco expresar esto de las emociones y es la línea de la vida. Entonces yo siempre digo, a ver, vamos a poner una línea y vamos a recordar aquellos momentos en donde tú tuviste que vivir una situación donde tus emociones estuvieron a flor de piel. ¿Cuándo también sentiste este mismo miedo que se pasó a la ira? ¿En qué otro momento de tu vida? Entonces, ¿y cómo tú reaccionaste? ¿Ya? Una para ver cuál fue ese patrón de reacción y otra para analizar si esta misma emoción se despierta ahora, ¿no? Entonces, esto es también como la violencia. En el Ecuador existe la situación de violencia de género, pero he llegado a asimilarlo y tengo mis expectativas claras, que aunque es una situación que me da miedo como mujer, yo puedo salir a la calle, sobre todo de la manera racional, asimilado cómo cuidarme. Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando yo siento que mis emociones cambian, son cambiantes, estoy ahorita asustada, pero luego me molesta que la gente no tenga estas medidas de cuidado, yo tengo que analizar cuán expuesto estoy a que realmente me afecte la conducta del otro, ¿sí? Entonces, era lo que yo te decía al inicio, yo tengo que matizar esta expectativa catastrófica. Y ahí, Andrea, yo le diría, a veces el miedo es una representación de algo que no está sucediendo en este momento real, ¿sí? Es algo de que sí está ocurriendo, el virus está aquí y está afuera y estamos en riesgo, pero a lo mejor tu representación no es real. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando yo realmente salga, haya podido analizar que realmente estoy tomando esas medidas de cuidado, que no me estoy exponiendo lo suficiente, porque es la conducta de la gente. Entonces, hay que entender que si bien nosotros podemos cumplir, el resto no lo va a hacer, pues yo tengo que asegurar todas las medidas que a mí, con mi conducta, me permitan también evitar ser contagiada o evitar contagiar al resto. Entonces, pero es importante hacer esta lectura también interna, como te decía, ver en la línea de cómo actuaba antes, cómo actúa ahora, y sobre todo que esta expectativa catastrófica tenga ese matiz. O sea, es real que si salgo y una persona está vendiendo en la calle y tiene, pues me va a contagiar. No, porque si yo mantengo la distancia, voy con mi equipo de protección y me cuido, entonces es muy baja la posibilidad. Entonces es también hacer este ejercicio desde lo real y no desde la representación de lo real. De acuerdo, hay un mensaje también de Ceci que nos escribe, nos dice, considero que uno de los aspectos que deberíamos cuidar es la reacción frente a la noticia que una persona está contagiada. Sabemos que los contagios van a continuar, van a permanecer por un periodo prolongado de tiempo posiblemente, dice, y empezando porque hay muchas personas que se han salvado, es decir, el COVID-19 no es igual a muerte, y segundo porque el rechazo o el repudio ante alguien que está contagiado, lo único que provoca es a la persona enferma bajar mucho más sus defensas. Muy importante la apreciación de Ceci.
Sí. Mm, esto de la forma de como ella lo dice, es importante trabajarlo porque cuando escuchemos que otra persona lo tiene, a lo mejor, como te digo, nos aborda el miedo y nos aislamos, no hablamos o no sabemos qué decir. Entonces, yo sí creo que una de las sugerencias que está sirviendo muchísimo y que lo utilizamos para psicoeducar a las personas es, por ejemplo, informarnos. Yo tengo que estar súper clara de cuáles son esas sintomatologías, qué tiempo tarda en incubarse el virus, qué tiempo yo puedo estar en aislamiento luego de hacerme una nueva prueba. Entonces, si yo conozco sobre el virus, yo sé cómo también puedo responder cuando me den esta noticia de que una persona lo tiene, ¿sí? Además de otras habilidades como la empatía, la escucha, que yo puedo ir desarrollando también y puedo ya como acompañar, yo que sé, a estas personas también. Pero de primer momento, una de las claves es la información clara que yo tengo de esto. Entonces eso me va a permitir a mí calmarme primero yo y también opinar o calmar a la otra persona si es que le llegara a pasar. Perfecto. Dentro de estas conductas que nos van a suceder durante el contagio al interior del hogar, esta adaptación de la nueva educación que vamos a recibir por Zoom, como bien manifestabas, ¿cómo acompañar a estas personas que, como tú decías, ya tienen o ya están presentando esta crisis generalizada? No sé si es el término correcto, me corrige si está mal. Eh, ¿Cómo acompañar? ¿Qué decir y qué no decir? Porque recordemos que estamos en un proceso de adaptación todos para evitar que esas personas empeoren su condición o para mejorar las condiciones de esta interacción diaria que se está dando durante este aislamiento. Uh-huh. Sí, bueno, hay algunas pautas y protocolos de cómo se debe actuar cuando uno va a dar, por ejemplo, una mala noticia o cuando va a acompañar en estos procesos. Entonces, lo ideal sería que si yo soy la persona que no voy a dar la noticia, pero sí voy a acompañar me llegan a contar o voy a estar en contacto con esta persona por mucho tiempo, reconozca también las habilidades propias que tengo, ¿sí? Si yo sé que no tengo información clara, a lo mejor preferible no toco el tema. Pero si yo conozco sobre el tema y es una persona a la que yo quiero mucho y quiero darle palabras de aliento, yo puedo empezar siempre desde la parte de los sentimientos, ¿no? Mira, yo sé que estás así y me gustaría ayudarte, por ejemplo. O de qué maneras puedo apoyarte ahora que vamos a estar en contacto, si hay algo que pueda hacer. Sí, bueno, Como por ejemplo, o bueno, estamos con un pequeño problema con la conexión de Ana Marcela. Nos está acompañando la psicóloga Ana Marcela Muyo en este primer programa, Serendipia, un espacio que está dedicado para la salud mental, un espacio que esperamos que sea de agrado de toda la ciudadanía y sobre todo que participen con sus mensajes. Hemos venido abordando desde el inicio de este programa sobre cómo enfrentar aquellos cambios emocionales que vamos a experimentar una vez que hemos pasado ya varias semanas por la situación de aislamiento debido a esta emergencia sanitaria. Y la psicóloga Anamar Muyo nos ha explicado en primera instancia sobre reconocer cuáles son estas emociones, nos ha hablado también sobre la importancia de saber que estas emociones son procesos que nos ayudan a adaptarnos en el entorno. Esto es muy importante reconocerlo. También hemos venido conversando acerca de cuáles son los cambios que se han venido experimentando producto de esta situación y entre ellos tenemos algunos elementos importantes a considerar como son las pérdidas, tenemos algunas preguntas en cuanto a ansiedad, duelo, tristeza y sabemos que cada uno de estos temas lo vamos a ir abordando ya paulatinamente en los siguientes programas de una forma mucho más detenida. Es un espacio de una hora bastante corto para la gran cantidad de temas que sabemos que cada una de las personas que nos están escuchando y observando nos van a poder aportar. También hacemos la invitación a que todos los temas y sugerencias de otros temas que podamos abordar nos puedan escribir en nuestras redes sociales. Entonces, estimada psicóloga Ana Marcela Muyo, nos está acompañando.
¿cuáles son ahora las perspectivas que podemos nosotros trabajar al interior del hogar, sabiendo que tenemos que prepararnos para retomar las actividades que, si bien en algunos sectores hemos visto que ya se han venido retomando de forma paulatina, quizás de una forma más acelerada de que las decisiones oficiales nos han indicado? Es decir, sabemos que estamos proyectándonos hacia cambiar de semáforo rojo a semáforo amarillo. Sin embargo, vemos que en algunos sectores esto ha avanzado mucho más rápido y quizás ahí la tensión y la preocupación de mucha gente. Ujú. Sí, sí, es algo que va a ir paulatinamente cambiando y posiblemente tendremos ya indicaciones para ir saliendo de casa o retomando actividades en espacios. Considero que es importante tomar en cuenta las cosas que hacemos a lo interno, como tú dices, en casa. Todavía hay muchas actividades que se pueden desarrollar al interior del hogar, sobre todo para fortalecer la capacidad de resiliencia que tenemos como personas antes de salir, trabajar mucho en estas habilidades sociales, de cómo digo las cosas sin que el resto se ofenda, que creo que es un buen punto para empezar a hacerlo, y no dejarme llevar por la ira si veo que una persona no cumple. Entonces, ¿cómo hago de alguna manera que acate estas sí, ciertas sugerencias, pero que no se sienta ofendida? Entonces, eso me invita a mí a explorar otras áreas, como son las habilidades blandas y habilidades sociales, que yo podría empezar a hacerlo desde casa. Otra de las cosas es también analizar toda la parte emocional, como yo te decía, asimilar y aceptar que ha habido esta pérdida de control y también dedicar tiempo a otras actividades que en otra ocasión no voy a poder hacer. Entonces, en este momento todavía podemos generar aprendizajes, inscripciones a cursos, hacer algunas actividades que nunca he hecho, fortalecer el vínculo internamente para poder también después, ya en sociedad, como yo decía, hacer esta planificación de la narrativa, de emociones y comenzar a retomar la vida social, que como dije al inicio no va a ser normal como antes, pero que es un desafío ya de cómo yo voy a poder vivir en este nuevo entorno, en donde los espacios a lo mejor ya no son lo que eran antes. A lo mejor ya no puedo llevar a mi hijo al parque como yo lo hacía al mismo tiempo antes. Entonces, ¿qué otras alternativas y qué plan me estoy generando a corto o mediano plazo para poder salir? Sí, justamente ligada a este retomar las actividades, tenemos una pregunta. ¿Cómo puedo disminuir mi excesiva limpieza cuando un familiar o yo salimos a la calle? Primero. Segundo, ¿cómo se puede comparar o qué tipo de prioridad se le ha dado a la salud mental en el Ecuador con otros países, Argentina, España, México, en estos momentos? Listo, voy a responder la primera pregunta, Tefa, porque fue la que escuché más claramente y luego tú me vuelves a leer la segunda, ¿ya? A la persona que Listo. preguntó, ella nos está diciendo, ¿cómo puedo disminuir la excesiva limpieza? Primero, para hacer esta pregunta, ella lo ve como una dificultad y como un problema, ¿no? Seguramente en su entorno alguien dijo, estás exagerando, ya bájale un poco a la limpieza, entonces por eso nos está preguntando. De todas maneras, a mí sí me gustaría que ella pueda analizar si realmente está, como te decía yo, expuesta a esto, porque parece que un familiar tenía y por eso ella tiende esta actividad de limpiar todo el rato. Entonces, es importante saber qué beneficios me trae a mí hacer la limpieza, cuánto tiempo dura esta asepsia de los espacios. Es necesario que yo lo haga cada 10 minutos, por ejemplo. Entonces, ir viendo desde la Ok. racionalidad cuánto tiempo lo puedo hacer que no haya mucho riesgo. ¿Sí? Y, Proyectado de que no me va a pasar realmente. y de hecho que no afecte la salud también, porque recordemos que el uso de los implementos de limpieza también tiene sus repercusiones, sobre todo en las personas que son alérgicas. Por ejemplo, hay casos que han habido intoxicación por inhalación de cloro, porque no saben usarlo realmente o porque creen que es excesivo. Entonces, sí es, ajá, como tú dices, un llamado desde la racionalidad a analizar nuestros comportamientos. Otra pregunta, la segunda que teníamos era, ¿cómo se puede comparar o qué tipo de prioridad se le da a la salud mental en el Ecuador con otros países, por ejemplo, Argentina, España, México, en este momento de pandemia? Mira, ahí yo te puedo hablar ya desde mi opinión propia.
Han habido países que tienen buenas prácticas, ya de hecho hay algunos artículos que se están publicando en redes sociales y en noticias. Por ejemplo, Canadá tiene un sistema de teleasistencia psicológica bastante bueno que de manera directa permite referir a diferentes áreas de salud a una persona cuando llama. Entonces, llama yo qué sé porque entró en crisis y parece que también tuvo hipertensión, entonces directamente se la deriva. China también tiene un sistema algo parecido y son buenas prácticas. En nuestro país obviamente tenemos algunas limitaciones que no son de ahora. ¿Ya? Y siempre digo lo mismo con mucha confianza. A ver, el sistema de salud en Latinoamérica tiene ciertas limitaciones. Ha habido colapsos y con este tema de la pandemia colapsó mucho más. Eso no es nada nuevo para nadie. Entonces, desde la respuesta de la parte de salud, yo creo que se han hecho los esfuerzos suficientes, pero todavía nos falta mucho, ¿sí? Nos falta mucho, sobre todo hay cosas que son desafíos y otras cosas que se están volviendo como hitos en el Ecuador. Por ejemplo, yo nunca antes había visto que se haga un reporte de la emergencia sanitaria exclusivamente para el tema de salud mental. Y este año lo tuvimos ya. Se presentó un informe preliminar y cada mes sale, en donde tú puedes saber cuáles son las principales alteraciones o trastornos en salud que está viviendo la población ecuatoriana como efecto de la pandemia. Entonces, estamos escalando cosas y estamos creando cosas también. Una cosa es la respuesta, pero también estamos preparándonos para ciertos escenarios y yo creo que, aunque nos falta la respuesta que ha dado el Ecuador en el tema de salud mental, ha sido bastante positiva y ha permitido al personal de salud que se ha organizado de múltiples maneras dar un servicio hasta de voluntariado. Hay mucho acceso ahora si tú buscas personas que están haciendo atenciones emergentes, ¿sí? Entonces es como una mirada nueva y también posiciona al profesional de la salud mental como una de las áreas principales cuando hay situaciones de emergencia o catástrofes como esta. Tenemos Sí, una justamente, pregunta que es necesario abordar. Nos consulta Daniel, el duelo de no poder enterrar a nuestros seres queridos, que fue uno de las experiencias más fuertes que se ha vivido a nivel nacional por todas las restricciones y todas las medidas adoptadas, nos dice, ¿cómo dar soporte como familia? Y esta es una de las preguntas que también nos hacían a nuestras redes sociales antes del programa. ¿Cómo podemos acompañar a nuestras familias que han perdido seres queridos o amigos que han perdido seres queridos y que, claro, también como ciudadanos y como personas tenemos una responsabilidad de acompañarles y de apoyarles? Sí, esta pregunta es súper importante. A ver, tradicionalmente teníamos antes la posibilidad de salir y acompañar físicamente a estas personas que morían. Actualmente no se puede. Esto es también un desafío a las personas que somos familia y queremos dar este soporte porque vamos a tener que crear otras alternativas simbólicas de poder acompañar a las personas que han fallecido, ¿sí? Entonces, hay muchas de yo poder procesar mi pérdida y vivir el dolor, que es lo que la gente viva su dolor y no se haga algo patológico desde mucho tiempo. Entonces, ¿qué formas simbólicas pueden existir ahora? Las redes sociales, bueno, vamos a crear un video en la familia donde estén todas las fotos de esta persona que salió, vamos a hacer una reunión virtual y vamos a presentarla. Vamos a colocar todos en un espacio de nuestra casa, hacer una velita para poder despedirnos de este familiar y todos vamos a enviar una foto. Vamos a hacer una conjunta, vamos a colocar una bandera, vamos a enterrar una planta, o sea, hay que ver formas simbólicas de yo poder procesar esta pérdida y, como dije, vivir el dolor. Eso es algo que sí se debe hacer y sí se puede acompañar, sobre todo la principal red de apoyo que se debe dar, como bien dijo la persona que preguntó, es la familia. Entonces, estar siempre pendiente, no preguntando y acompañando. Pero para la psicología, ir viendo qué otras alternativas simbólicas podemos nosotros brindar a las personas para que vivan esta pérdida. Y si hay algún material que ya te dice algunas opciones de cómo puedes tú trabajarlo con familias. Entonces, eso le podría responder yo a la persona que pregunta. Sí, gracias. Tenemos otra pregunta justamente en relación al duelo, pero esta vez
te preguntamos en relación a tu experiencia con niños, ¿cómo explicar a mi hijo que una de sus profesoras favoritas ha fallecido por coronavirus, cuando su anhelo es regresar a la escuela para verla? Esta pregunta nos la hace Patricia Carrillo. Muchas gracias por ser parte de Serendipia. No, no, ¿en qué? ¿No escuchaste la pregunta? Bueno, La pregunta Okay, es, ¿cómo explico a mi hijo que, que una de sus profesoras ha fallecido por coronavirus, cuando su anhelo es regresar a clases a verla? Creo que tenemos un problemita de conexión. sí, bueno, mil disculpas a bueno, quienes nos están viendo. entendí Hemos tratado esto. de ¿Cómo que su solucionar. maestra favorita falleció por coronavirus? Es eso. Esa es la pregunta. Así es. La profesora falleció por coronavirus y el niño, ¿cómo explicarle al niño que justo es su maestra favorita? ¿Sí? Ok. Entonces, etapas del desarrollo en donde no van a vivir la muerte de una persona de la misma manera que los adultos. Entonces, dependerá de qué edad tiene el niño. Si es, por ejemplo, de 0 a 3 años, estará en inicial y realmente lo que había es un vínculo, entonces no es tan necesario esta noticia. Pero eso es un niño, yo qué sé, desde los queremos dar muchas explicaciones a los niños porque pensamos que lo está viviendo como nosotros, pero no es así. Entonces, empezaría yo porque la información que se le va a dar sea lo más concisa y si es que el niño solamente pregunta, responder. Entonces, lo que podemos utilizar, a veces hay un cuento bastante bueno que yo utilizo, que es de una familia en donde muere. Es súper corto y se le puede directa, indicándole rápidamente, mira, tu profesora, tal persona tuvo el virus, la familia, todo el mundo la cuidó. Siempre hay que resaltar todos los intentos porque la persona estuviera bien, ¿sí? Pero a pesar de darle tantas vueltas o como nombres a la muerte de se les puede explicar de diferentes maneras. Bueno, estamos con algunos problemas de conexión con la psicóloga Ana Marcela Muyo, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todas las personas que están hasta este momento. Tenemos un comentario de Ceci, nos dice, yo trabajo con personas con discapacidad durante esta cuarentena. Sus comportamientos se han visto afectados, sobre todo con las personas con discapacidad psicológica. ¿Qué tipo de acciones se aconseja para trabajar con personas con discapacidad? Nos pregunta Ceci. Ceci, ¿podemos retomar la conexión con Ana Mar? Ok, estamos con algunos problemas de conexión. Cada uno de estos temas va a ser muy importante que los vayamos abordando en la continuidad de estos programas. Como ustedes pudieron Pero ver, sí le la leía la dinámica pregunta. de este programa es básicamente abordar temas que son consensuados con las personas que nos han visto. Hemos recibido varias preguntas antes de este programa y son básicamente los que hemos trabajado en la noche de hoy. Agradecemos mucho la psicóloga Ana Marcela, está nuevamente por aquí. La intención de nosotros es que este programa se vuelva permanente y podamos darle continuidad a los temas, ya que sabemos y reconocemos que no todos ellos van a poder ser abordados en un solo programa.
Estábamos haciendo una lectura de una pregunta, Ana Marcela, sobre que la persona trabaja con personas con discapacidad y el comportamiento de las personas con discapacidad se ha visto afectada en esta cuarentena, sobre todo en aquellos casos de discapacidad psicológica, y qué acciones se podrían aconsejar para el trabajo con personas con discapacidad. Sí, sí, sí me escuchan. Listo, ahí estoy. Sí, te escuchamos, Ana Mar. Listo. Bueno, en población con discapacidad es importante reconocer, me hablaban de discapacidad psicológica, ¿sí? Entonces, psicosocial. Psicosocial hablamos de algunas como el autismo y discapacidad intelectual. Podemos ir reforzando esta parte del vínculo y No, ok. Sí, estamos con problemas de conexión con la psicóloga como dije, Ana es uno de Ana los Marcela desafíos. Muyo. Es para nosotros muy, muy importante que Habrá algunas podamos facilidades con este también. tema seguir abordando cada No sé uno de si estos temas pero que por hemos entender la explicación tratado que en la di. noche de hoy. Y en el transcurso de los programas podemos seguir trabajando en cada uno de ellos. Solamente como para recapitular, estamos llegando ya a la hora de nuestro programa, nuestro primer programa Serendipia, un espacio para la salud mental. Hacerles la cordial invitación que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos transmitan sus preguntas y de acuerdo a cada uno de los temas que sean de interés de la población, vamos a seguir trabajando en ellos. Les hacemos la invitación todos los días jueves a partir de las 21 horas. Estaremos conectándonos con cada uno de ustedes. Steffi. Listo, si quieren aportar con temas, dudas o sugerencias, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, di.serendipia, y en Facebook, búscanos como Serendipia. Saludamos a todas las personas y les damos las gracias a los que nos han acompañado el día de hoy, 14 de mayo del 2020. Son las 9:49 de la noche y te recordamos que Serendipia, al final de cada entrevista, va a consolidar todas las preguntas que has escrito abajo como comentario y vamos a subirlas en un documento un día después, justamente para que ninguna de tus preguntas quede afuera. Y el tema que de repente no se aborde en ese momento será tratado en futuras ocasiones. Así que no te pierdas nuestro programa. Y damos gracias a Ana Marcela Muyo, nuestra psicóloga, que con su experiencia nos ha solventado muchas inquietudes. Muchísimas gracias. Listo, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Muchas gracias a todas aquellas personas que se han conectado. Han sido un número bastante importante. Es para nosotros un gusto el saber que tenemos el respaldo de mucha gente y si más personas desean sumarse, pues esta es la familia Serendipia que vamos a estar semana tras semana con ustedes. Gracias al equipo que ha hecho posible este primer programa. Gracias, Steffi. Gracias a las personas que nos acompañan detrás de cámaras, gracias Gaby que está por ahí escuchándonos y a todas aquellas personas que nos han aportado de una u otra forma para que este sueño se haga realidad. Serendipia, di lo que sientes. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.